Dios te bendiga en esta noche, qué bueno compartir este tiempo juntos, qué bueno poder compartir un miércoles más de una palabra de parte de Dios. La semana pasada estaba hablando con un amigo, estaba hablando con Pablo y estábamos hablando de los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que vamos a vivir. Y en esa charla llegamos como a la conclusión de un versículo que se encuentra en la palabra de Dios que dice: y cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Jesús, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en las personas? Y titulé el mensaje: la fe no es igual al positivismo. Para eso quiero que me acompañes a Marcos 6. Marcos 6 narra en 6 versículos, del 1 al 6, una historia muy chiquitita de Jesús. Dice que Jesús salió de Galilea y fue a predicar a Nazaret. Y cuando fue a Nazaret dice que estaba enseñando y las personas que estaban alrededor se maravillaban de la sabiduría de Jesús y se decían unas a otras: ¿de dónde ha sacado esta sabiduría? ¿Cómo puede hacer con sus manos esos milagros? En el versículo 3 dice: ¿acaso este no es el carpintero? ¿Acaso no es el hijo de María, el hermano de Simón, de Jacobo, de José, de Judas? Y en el versículo 5 dice: y Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, salvo que sanó a algunos enfermos imponiendo sus manos. Y el versículo 6 dice: y Jesús estaba sorprendido de la incredulidad de ellos. Yo creo que es un tiempo especial de parte de Dios, literalmente, toma esto, es un tiempo especial donde nuestro corazón y nuestra mente tienen que conectarse. Es un tiempo donde algo en nuestro interior tiene que cambiar, donde tenemos que hacer un clic, donde tenemos que dejar de vivir de las experiencias pasadas y tenemos que dejar de vivir de las frustraciones y extendernos hacia adelante por encima de nuestras limitaciones. Y es más, escucha esto: debemos dejar de calificar a Jesús por nuestros errores o por nuestros fracasos. Jesús no es el carpintero, Jesús es el Rey de Reyes, es Adonai, el Señor de Señores, es Elohim, el Creador, el Dios fuerte, el Dios poderoso, es Jehová Jireh, el que provee, es Jehová Nisi, mi bandera, mi estandarte, es Jehová Shalom, mi príncipe de paz, es Jehová Rafa, el que sana, es Jehová el Roy, el que siempre me ve en todo momento, el que ve mis fracasos, el que ve tus caídas, el que ve cuando vos no tenés fuerzas, el que sigue extendiendo su mano cuando vos estás caído, porque es Jehová tu pastor, el que nada te hace faltar, es Jehová tu libertador, es tu restaurador, es el que transforma tu vida, es el que potencia tu vida, es el que te quiere llevar a más. Pero debemos entender que Jehová, que Jesús no es el carpintero, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y hoy le estoy hablando a personas que entienden este mensaje, que Jesús no es uno de los caminos, Jesús es el camino, Jesús es el único camino, es el camino para salir de la depresión, es el camino para salir de la adicción, es el camino para salir de la ansiedad, es el camino para salir de los fracasos, es el camino para salir de los tormentos, es el camino para salir de las relaciones tóxicas, es el camino para salir de mi pasado, es el camino para salir de mi estancamiento, es el camino para salir de la oscuridad, del fracaso, de la derrota. Es el camino. Jesús es el único camino. Es el camino para la vida eterna. Es el camino para la vida abundante. Es el camino para cortar con mi pasado. Es el camino para caminar hacia mi destino, hacia mi propósito. Él es el camino. Y hoy en esta noche, en este tiempo, tenemos que conectarnos con este Dios. Yo sé que muchas veces escuchamos palabras, sé que muchas veces escuchamos prédicas, escuchamos canciones, vemos frases motivacionales en todo momento, pero es el tiempo donde debemos conectarnos con el Creador, donde debemos elevar nuestra fe, donde debemos elevar nuestra confianza a Dios. Jesús estaba predicando en Galilea y estaba sorprendido por la incredulidad de ellos. Es el tiempo donde debemos volver a creer en Dios. Y esto me hacía reflexionar, me hacía pensar, me hacía recordar a Pablo. Pablo dice que estuvo predicando en Atenas durante 2 años y que en cierta manera volvió medio frustrado de Atenas porque dice que había predicado con palabras de sabiduría, pero que no había tenido resultados. Y cuando volvió Pablo de ese viaje de Atenas, fue a Corintio.
Y cuando les habló a los de Corinto, les dijo, en 1 Corintios 2, versículos 4 y 5, les dijo: y ni mi palabra ni mi predicación, porque aprendí lo que pasó en Atenas, ahora con ustedes, fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino que fue con demostración del Espíritu y poder de Dios. Y escucha bien este versículo porque es clave. Para que vuestra fe, para que tu fe, para que mi fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hay muchas cosas que hoy en día le llamamos fe, pero que realmente no es fe. Estamos viviendo en una era del reemplazo, el optimismo, la persuasión, el creer que yo puedo, el creer en mis capacidades, en mis talentos, en lo que sé, en mi inteligencia, en el entusiasmo, la esperanza. Todas estas cosas pensamos que es fe, pero ninguna de estas es fe, porque le falta el ingrediente de lo sobrenatural de Dios. La fe no es natural, la fe es sobrenatural, significa que es algo espiritual. Y hoy tengo una pregunta para hacerte en esta noche, tengo una pregunta para hacerme a mí también, es: si nosotros tenemos fe y no estamos produciendo resultados, eso no es fe. Si nosotros tenemos fe y no estamos produciendo resultados, entonces eso no es fe. Tenemos confianza, tenemos optimismo, tenemos entusiasmo, tenemos esperanza, tenemos positivismo, pero no tenemos fe, porque la fe siempre se muestra de manera visible, siempre se muestra de manera tangible. Dice la palabra de Dios que la fe sin obras, la fe sin frutos, la fe sin resultados es muerta. Y Pablo le enseña a Timoteo, le dice algo muy importante. En 1 Timoteo 4:1 dice: en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, en tus tiempos, en mis tiempos, en este tiempo, muchos apostatarán de la fe. Muchos apostatarán de la fe. Y el apostatar, el original, el significado, significa negar, significa renunciar, significa desasociarse, significa divorciarse, significa separarse de Dios. Dios y sus milagros por un lado, yo y mi confianza y mi optimismo y mi entusiasmo por otro. Eso es lo que va a pasar en los últimos tiempos. Pero nosotros, lo primero que tenemos que hacer es saber diferenciar qué es la fe. Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar qué es la fe. Cuando yo te digo fe, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Cuando yo te digo fe, ¿qué es lo primero que te sale en el corazón? Es aquello que es imposible para vos, es aquello que es imposible para mí, es aquello que no podemos lograr humanamente, que solamente Dios lo puede hacer, aquello que nosotros podemos conseguir, aquello que nosotros podemos alcanzar. Eso no es fe, eso es positivismo, eso es confianza en nosotros mismos, eso es entusiasmo, eso es creer que nosotros podemos. Pero la fe representa aquello que es imposible para nosotros. Y hace rato que dejamos de confiar en eso, hace rato que dejamos de pedir por eso, hace rato que dejamos de abrazar las promesas de parte de Dios, porque hemos mirado y nos hemos contentado con lo que tenemos. Por eso tenemos que diferenciar qué es fe y qué es lo cotidiano, qué es lo positivo que veo cada día. Lo segundo, debemos pelear por la fe. Pablo le vuelve a escribir a Timoteo 2 capítulos después y le dice: pelea la buena batalla de la confianza, Timoteo. Pelea la buena batalla del optimismo. Pelea la buena batalla de la autoestima, Timoteo. No, Pablo le dice: pelea la buena batalla de la fe. Esa es la batalla que nosotros tenemos que pelear en este tiempo. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Echa mano de lo que Dios tiene para tu vida. Echa mano de lo espiritual a lo natural. Eso es lo que tenés que pelear vos y yo día a día. Muchas veces nos resignamos. Muchas veces bajamos los brazos. Muchas veces nos contentamos, y lo digo entre comillas, porque en realidad es un falso contentamiento. Lo que hay detrás de ese contentamiento es la incredulidad en Dios, es la falta de fe en lo que Dios puede hacer. No, yo estoy bien así, estoy tranquilo, o sea, mi familia se está cayendo a pedazos, pero yo tengo confianza de que Dios en algún momento lo va a hacer.
Yo tengo tranquilidad y tengo esperanza de que en algún futuro lejano Dios mi enfermedad la va a sanar. Eso no es fe, eso es positivismo. La fe se pone de pie, la fe vuelve a batallar, la fe le cree a Dios, la fe toma las promesas de parte de Dios, y si Dios te prometió que te va a sanar, Dios lo va a cumplir en el nombre de Jesús. Si Dios dijo que tu familia va a ser salva en el nombre de Jesús, todos van a ser salvos. La fe dice que aunque estés tapado de deudas, en el nombre de Jesús Él te va a libertar porque Él cumple sus promesas. Eso es fe, no es positivismo. El positivismo es estático, el positivismo es esperar que algo suceda y nunca sucede. La fe es la confianza de que Dios no cambia, la fe es la confianza de que Dios no muta, la fe es la confianza de que estamos parados en la roca y que puede venir lo que venga. Porque escuchá bien, estamos en tiempos difíciles, pero se van a venir tiempos más difíciles. Y Jesús se le acercó a Pedro y le dijo: hey, Satanás, el enemigo, ha pedido por ustedes para zarandearlos, pero yo he rogado para que su fe no falte. No para que nos falte la esperanza, no para que nos falte el positivismo, no para que nos falte el entusiasmo, sino para que nos falte la fe. Porque la fe es la respuesta en la confianza en Dios, no la confianza en nosotros mismos. Porque cuando todo marcha bien, la confianza está ahí arriba, pero cuando las cosas son difíciles, cuando no podemos salir del desierto, cuando la enfermedad cada vez se pronuncia más, cuando oramos por nuestros hijos y no sucede nada, cuando nuestro matrimonio se cae a pedazos, la única fe que es viva es la esperanza en Cristo, es la fe en Dios, en que Dios sigue cambiando las cosas. Esa es la fe que debemos tener. Y te vuelvo a aclarar lo mismo que te dije antes. Jesús es el camino. Jesús es el camino para salir de la depresión. Jesús es el camino para salir de la adicción. Es el camino para salir del fracaso. Es el camino para salir de la enfermedad. Es el camino para salir de las deudas. Es el camino para salir de un matrimonio quebrado. Es el camino para recuperar a mis hijos. Jesús es el camino, no hay otros. Eso es fe. Por eso lo primero que tenemos que hacer es diferenciar qué es la fe. Lo segundo es pelear por esa fe. Y lo tercero, y con esto termino, Dios ayuda a tu fe. Y yo no estoy haciendo apología a la falta de fe, porque la palabra dice que el que duda no espere recibir nada. Simplemente estoy diciendo que seamos sinceros a Dios. Hay gente que está abrazada a una enfermedad y que no puede desprenderse. Hay gente que está acostumbrada, que se acomodó a que su matrimonio sea un desastre, a que su matrimonio se caiga a pedazos, a que sus hijos se droguen en las esquinas. Hay gente que está acostumbrada a eso. En el nombre de Jesús, ponete de pie. Y si no podés, pedile ayuda a Dios, porque Dios ayuda a tu fe. Marcos 9 dice que un padre que tenía un hijo enfermo se le acercó a Jesús y le dijo: Jesús, ten compasión de nosotros, si podés hacer algo. Y Jesús le respondió: ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo le es posible. Y el padre le dijo a Jesús: sí, creo. Y la segunda oración fue: pero ayúdame en mi poca fe. Otra versión dice: ayúdame en mi incredulidad. Y Jesús, al escuchar esa oración, dijo: claro que sí, tu hijo es sano. En el nombre de Jesús, yo le estoy hablando hoy a gente que vuelva a creerle a Dios. Yo le estoy hablando a gente hoy que ha dejado de orar por sus enfermedades. Yo le estoy hablando a gente hoy que ha dejado de orar por sus deudas, que se ha dejado en una cama, que se ha quedado en la depresión. En el nombre de Jesús, vuelve a creerle a Dios. Yo sigo creyendo en un Dios de milagros. Yo sigo creyendo en un Dios que transforma las vidas. Yo sigo creyendo en un Dios que cambia corazones. En el nombre de Jesús, volvé a creer en Él. Ponete de pie, pelea por la fe, pelea por tu familia, pelea por tus hijos, pelea por tu economía, pelea por tu familia, pelea por lo que Dios puso en tus manos. En el nombre de Jesús, no seas simplemente positivo, porque el positivismo no te lleva a nada, pero la fe y la confianza en Dios transforma tu vida y transforma tu familia. Ese es el Dios en que yo creo.
¿Te parece si oramos? Papá, en el nombre de Jesús, yo hoy oro por personas que se levanten. Yo hoy oro por personas que estaban tendidas en una cama. Yo hoy oro por personas que han dejado de clamar por su enfermedad, que se han contentado con lo que están viviendo. En el nombre de Jesús, vos sos sanador. En el nombre de Jesús, vos sos libertador. Yo hoy oro por personas que están en adicción. Corta toda adicción en el nombre de Jesús. Yo hoy oro con fe para que quites la deuda de aquellas personas que no pueden salir. En el nombre de Jesús, haz un milagro, Dios. Sorprende los corazones y creemos en tus promesas y en lo que vos vas a cumplir en nuestras vidas. Gracias, papá. En el nombre de Jesús, los bendigo. Amén. Amén. Que Dios te rebendiga y recordá, muy importante, fe no es lo mismo que positivismo. El positivismo no te lleva a nada. La fe, la confianza en Dios te llega a cumplir cada una de sus promesas sobre tu familia, sobre tu economía, sobre tus hijos, sobre tus finanzas, sobre tus proyectos, sobre tu enfermedad, sobre tus sueños. Dios lo va a hacer. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te recontra bendiga.